Bien, amigos, volvemos de la pausa comercial. Estamos conversando con el ingeniero Gustavo Escobar sobre el tema tan interesante y tan importante para el país y para la región como es agro y desarrollo. Ahí hemos estado viendo en el bloque anterior y vamos a retomar la conversación, Gustavo, respecto a los enfoques de desarrollo. Tú mencionabas y estabas empezando a hablarnos un poco antes de la pausa respecto al tema de la Revolución Verde. ¿En qué consiste? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esta? Mira, la Revolución Verde básicamente se generó a partir de la década del 60 en una reunión que los Estados Unidos de Norteamérica promovieron en la ciudad de Punta del Este, en Uruguay. Una reunión en la cual nació la famosa Alianza para el Progreso, ¿no? A partir de ahí se generó la propuesta como paquete tecnológico, que tiene 5 puntos, ¿no? Maquinaria, semilla mejorada, fertilizantes, pesticidas y créditos, ¿no? ¿Qué trasfondo había en esto, ¿no? Evidentemente, un proceso como el de Fidel Castro en Cuba, donde se había hecho obviamente una reforma agraria dentro de la isla, generaba temor dentro de los intereses imperialistas, ¿no? Entonces, de alguna manera había que frenar eso y había que extender una propuesta tecnológica a los países subyugados por el poder hegemónico, ¿no? Porque la Alianza para el Progreso, recordemos, este gran programa que fortaleció y promovió el presidente Kennedy, era de alguna forma pues también sacarnos de la órbita o de la esfera de influencia de Cuba, ¿verdad? Exacto. Sí, ponernos más a la esfera de influencia en la amistad con Estados Unidos. Entonces, uno de los puntos de esto fue la Revolución Verde a partir de ese paquete tecnológico, ¿no? Ahora, la pregunta que hay que hacerse siempre es esta, ¿no? Y antes de la década del 60, ¿no se podía cultivar? Si no había fertilizantes sintéticos, no había pesticidas, ¿no? No había maquinaria moderna, se podía. Que es necesario modernizar la agricultura, es cierto, ¿no? Mao Zedong en China modernizó la agricultura a partir de la Revolución Democrática, ¿no? Pero que es necesario también tamizarla a la luz de la realidad y no imponer intereses. Nuevamente volvemos al tema de los intereses, ¿no? Dependencia de insumos externos, ¿no? ¿Quién fabrica los fertilizantes? ¿Quién fabrica los pesticidas? No los fabrica el Perú. Y ahora las semillas, ¿no? ¿Quién fabrica las semillas? También, ¿no? Este tema famoso ahora de las semillas transgénicas. De Monsanto, por ejemplo, que quiere imponerse en el mundo, ¿no? Claro, por ejemplo, en el gobierno anterior fue más que evidente que el señor Alexander Grumman hizo todo un lobby a nivel del Ministerio de Agricultura para lograr de que puedan entrar las semillas transgénicas al Perú. Y este señor era asesor del ministro, ¿no? Y ahora fíjate, la cosa no ha cambiado mucho, ¿no? Porque resulta que hoy día mismo, en el noticiero en la mañana he escuchado que el Ministerio de Agricultura a través del SENASA ha autorizado prácticamente la liberación de la importación de pesticidas, sin ningún tipo de control. Y esto va a traer cola, ¿no? ¿Quién ha promovido eso? Los agroexportadores. Con el San Benito de la competitividad, que tenemos que importar insumos para poder ser competitivos, entonces hay que liberar esta importación, hay que poner menos trabas a la importación. Por ejemplo, acá nunca se ha logrado hasta ahora controlar lo que es en sí, fehacientemente, lo que es la famosa docena sucia, los pesticidas. No se ha logrado. Entonces, los gobiernos no pueden hasta ahora establecer una política de desarrollo fundamentada en los criterios de protección de los ecosistemas. Pero, Gustavo, pero de alguna manera no solamente son los gobiernos. Yo no sé cuál será tu percepción respecto a la actuación de las ONGs, porque muchas ONGs también hablan del modelo competitivo, del modelo exportador, digamos, pero necesariamente vinculado a un gran latifundio, vinculado a la organización o asociatividad de hecho, dependiente de un solo comprador. ¿Cómo ves tú el trabajo de las ONGs en este marco? Mira, has tocado un tema, ¿no? Desde mi punto de vista, las ONGs son una especie en riesgo de extinción en este momento, ¿no? Hay ONGs y ONGs, obviamente, ¿no? Hay muchas que han tenido un trabajo meritorio, importante, interesante, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte las ONGs se convirtieron en una especie de negocio, ¿no? Para salvar economías familiares y de grupos de interés, ¿no? Ahora, las que sobreviven ahora porque el financiamiento, la cooperación técnica exterior está reduciéndose cada año más. Se ha reducido más y posiblemente esa sea la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia, esa es la tendencia. Se está reduciendo cada año más, pero dentro de esto las ONG pues, al inicio tenían un enfoque progresista, si tú quieres, de izquierda, ¿no? Pero de un tiempo hasta parte ya no es así tampoco, ¿no? Hay ONGs que promueven la articulación competitiva del mercado de los agricultores, pero eso pues es una bonita declaración, ¿no? Yo trabajé en cierta ONG en la cual nos decían, ¿no? En el primer año del proyecto nosotros tenemos que articular 3.000 agricultores de las familias extremadamente pobres
competitivamente al mercado. Eso no es una realidad, eso fue imposible. Eso no se podía hacer porque había que primero entender cuál era la cédula campesina, cuál era el sistema de producción, cuál era la lógica cultural que se manejaba en la vía campesina. Cierto otro ejemplo, ¿no? Cierto ONG también, en esto del fondo minero, por ejemplo, ¿no? El fondo minero promovió fondos concursables, recordarás. Claro, claro. Promovieron un proyecto de cultivo de trigo duro para hacer fideos, supuestamente para venderle a licor, en la zona de Uco, Paucas, Anra, ¿no? La meta del proyecto era de 600 hectáreas. 600 hectáreas que significaba que la mayoría de campesinos de esa zona hipotequen toda su producción de autoconsumo para producir trigo duro, para venderle a licor, que es propiedad del señor Romero. Dionisio Romero. Claro, exacto. Eso es lo que promovió una ONG. Para empezar, el proyecto no era realista, ¿no? Porque los campesinos no lo iban a hacer. Luego de una gran discusión que tuvimos, ellos acordaron reducir la meta. Pasaron 4 ingenieros, jóvenes ellos, en proceso de ganar experiencia, y se dan cuenta que no se podía hacer. Cuando vino la cosecha, los campesinos recogieron la cosecha, ¿no? Y dijeron, ¿y por qué le voy a vender al licor? Yo necesito consumir eso. Eso es un ejemplo del desencuentro, pero eso es un ejemplo también de la visión sesgada que se tiene a veces para promover una política de desarrollo agrario, supuestamente, ¿no? Entonces, hay ONG que cumplen un papel, indudablemente, pero no necesariamente es un papel vinculado a la realidad campesina. La impresión que yo tengo es que a veces las ONGs miran para acá y los campesinos miran por acá. Pero como lo que se propone por acá no va a suponer en muchos casos un tipo de exigencia, aunque ahora sí se están poniendo exigencias en casi todos los proyectos, pero mucho tiempo ha sido así. Como es gratis, no me cuesta, entonces acepto. Entonces va el director de la ONG, inaugura el proyecto, cancacho y cerveza para el ingeniero, y ya está. Vas después de un tiempo, yo he sido evaluador varias veces de varios proyectos, ¿eh? Y he visto que el proyecto es un fracaso. Yo vi un proyecto acá que era de créditos en animales, de cierto ONG de acá de la localidad, ¿no? Que de 103 créditos otorgados, 3 eran exitosos. 3. Entonces, ¿qué logro es ese, no? Menos del 1%, ¿no? Menos del 1%, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que nuestros enfoques no pasan por adentrarnos realmente con profundidad en la percepción, en la cosmovisión campesina. Pero eso tiene que ver, Gustavo, también mucho con la manera como están formados nuestros técnicos, nuestros especialistas, nuestros profesionales que de alguna forma van a entrar a trabajar en el agro. Pero ese tema, y con las conclusiones ya finales de esta interesantísima conversación, y hablando ya después de la última pausa publicitaria respecto a la formación en ciencias agrarias en las diversas universidades y el enfoque de desarrollo que tengan nuestros profesionales, volvemos de esta nuestra última pausa publicitaria.